Bienvenidos a Animation Live. Estamos acá nuevamente en esta tercera parte del spline, terminando un poco ya con la serie de los videos, mostrándoles el flujo de trabajo y cómo pues vamos avanzando. Aquí ya estamos pues terminando la primera parte, que es cuando ya él sacude pues la parte de la mano y ya termina como disfrutando toda la animación. Aquí seguimos entonces con la parte de la espalda y la cadera. Es importante que en esta parte hay un buen tip aquí que he recibido de esto, es que por ejemplo es interesante ver cómo, a ver, que él pivotea desde su cadera, pero también se desplaza. O sea, es importante que también tenga como un desplazamiento en esa línea de la pantalla para que no se vea todo muy plano. Entonces lo que siempre traté de buscar en esta parte, lo que siempre he hecho, es que el tronco se curve, pero también se eche un poquito hacia atrás para poder conservar, para poder hacer ese contraste y no que se vaya todo hacia adelante. Entonces ahí eso, digamos que fue una parte complicada, pero que al final pues lo logré hacer. Tampoco en esta parte de los dedos y de la muñeca, en la mano, no le puse mucho overlapping, porque en realidad pues, se veía muy suelta. Entonces no le quise poner mucho, que en realidad pues no ayudaba. El overlapping también recuerden que es como una acción sobrepuesta sobre la otra. Entonces como que baja la muñeca y los dedos llegan retardados a la otra pose. Pero entonces en este caso pues le puse un poquito nada más, porque lleva algo de fuerza, pero no mucho, porque ya se veía muy rara. Entonces estuve como trabajando esa parte y también dejándolo el dedo índice un poquito más a solapa, sí, overlapeado también el índice y los otros. También un tip interesante que puede aportar mucho en sus animaciones es que no se muevan los dedos tampoco al mismo tiempo. Entonces también uno mueve el índice un poquito más tarde, los otros un poquito más temprano, y ese tipo de cosas van a agregar unos detalles muy interesantes y van a ayudar mucho a la animación. Aquí con las cejas y con el facial pues ya había un tema más de que él ya está disfrutando la música. Entonces lo que quise resolver es que él aprieta un poquito su facial, es decir, las cejas, los ojos, los aprieta un poco, como más disfrutando la música. Y la boca pues también ya tenía esta idea de hacerla como hacia adelante, como pico de pato, algo así. Estuve buscando referencias para poderla hacer un poco y que me quedara, pues que me gustara. También en la cabeza, aquí en esta parte, también le agregué un poquito de overlap, pero era interesante ver que la cabeza tiene también un timing diferente. Con la cabeza lo que estuve trabajando más, aquí contándoles por encima, es que la cabeza hice como un pequeño rebote como una pelota. La curva de la cabeza es en su rotación es como una pelota que cuando pega, entonces pega y en el otro frame ya está volviendo arriba. Entonces en esa curva que queda como en una punta, ahí fue donde estuve trabajando. Y en realidad pues funciona muy bien, porque va la cabeza rápido abajo y sube y se mantiene más arriba. Pero ya luego entonces venía la parte en la que hay que agregarle doble rebote, porque esta parte en la animación es muy interesante, porque tiene primero un rebote de cabeza grande y la mano va adelante, y luego viene uno que es doble.
Entonces ahí ya tenía que ver cómo la cabeza funciona y cómo la cabeza se mueve ya con ese doble rebote. Esto fue idea también de mi amigo Jairo, quien me dio pues un buen feedback en esta parte, y gracias a eso pues pude agregar un poquito de variación en estos rebotes para que no quedaran tan iguales. Entonces siempre fue interesante ver que las ideas que te pueden ir aportando te pueden ir enriqueciendo mucho la animación, como en este caso pues que ya cuando lo voy aplicando pues ya se va funcionando mucho mejor y se ve mucho más chévere. Entonces aquí estoy trabajando el tema del overlap de la cabeza y en el tronco, bueno, la mano y tal, pero en el tronco todavía me faltaba esta partecita que les digo, en la que se sienta un poquito el arco. Entonces ya al final de que terminé esta partecita ya empecé a trabajar un poquito más con eso, y yéndonos pues a la parte que ya va a levantarse. Aquí algo en lo que estuve trabajando de la cabeza es que son movimientos que son muy rápidos y que va una animación sobrepuesta a la otra. Entonces en este caso tenía que ser muy claro que no tenía que haber un rebote fuerte, sino que tenía que haber uno que fuera doble pero rápido y cortico para ese doble rebote de mano. Ya luego más adelante van a ver entonces cómo ya va el spline y cómo ya lo resolví en la parte ya finalizando esta serie. Ya van a poder ver un poco más del avance y ver ya que eran los detallitos que me faltaban hacer también, porque en la última parte también fue muy interesante recibir feedback de ellos mismos para poder mejorar esta animación, porque en realidad hay muchas cosas que de ojo nosotros no vemos de entrada y que después las podemos agregar y nos van a ayudar un montón. Entonces eso fue lo que me pasó pues en esta parte. Retomando pues entonces aquí con la mano tuve que hacer la muñeca, el doble golpeteo con la muñeca y un poquito de overlap. Esta parte la trabajé la muñeca con IK para poder tener pues un mejor control de la muñeca, y porque si lo hacía FK entonces pues también podía funcionar, es decir que sí también podía funcionar, pero con el IK yo podía poner la mano justamente donde yo quería. Entonces esa revisión de Playblast siempre nos va a ayudar a poder detectar esos pequeñas cosas que podemos mejorar. En este caso pues estuve chequeando Playblast y volviendo, chequeando, volviendo, y ese es como todo el proceso del spline. Ya avanzando un poco más en este proceso, pasábamos a la parte de ya del levantamiento, cuando él ya se levanta de la silla. En esta parte es muy interesante ver que no hay muchos frames, de hecho pues se levanta en pocos frames, pero también es interesante ver que cuando uno se levanta en este justo momento, el personaje está inclinado un poquito más hacia adelante, y a partir de ahí ya se levanta. Cuando hice este ejercicio
pues yo mismo lo hice aquí levantándome de la silla y me di cuenta que antes de levantar, pues en este proceso nosotros primero cuando nos estamos levantando inclinamos un poco más el tronco hacia adelante para obtener balance. Entonces en este caso fue lo que obtuve en el momento de hacer el ejercicio, y cuando ya me incliné ya entendí cómo funcionaba el movimiento. Entonces lo que hice fue ya replicarlo un poco en pocos frames para que se levantara pues más rápido. Justamente también avanzando un poco me encontraba con el tema de las manos y de la posición, cómo posarla sobre la rodilla. Entonces acá otra vez retomábamos el tema de posarlas sobre las rodillas, ya que las manos no las hice con constraint en este momento, sino que simplemente las animé frame a frame para que quedaran pues sobre las rodillas, pero también teniendo cuidado de que no patinaran y que se vieran bien, porque es uno de los temas importantes que mejora mucho la calidad. Cuando podemos ver una animación y nosotros vemos que algo patina, ahí hay algo que no está funcionando. Entonces hay que entrar a corregir y pulirlo bien para que quede de la mejor manera. Entonces acá estaba el tema de posicionar las manos, y ya cuando se va levantando pues ya las va sacando de las rodillas y ya las va poniendo pues como más relajadas. También entendiendo que esta era la transición para cuando ya sacude el pie, que en la sacudida de pie también hay varios temas interesantes que estuve reforzando, porque no me funcionaba como lo tenía desde blocking. Entonces ahí ya tuve que pasar a modificarlo un poco, y también haciendo el ejercicio de levantarse de la silla y ver cómo funciona una sacudida de pies cuando uno sacude pues en los pies para prepararse. Y tenía yo una idea muy diferente a cómo funciona. Entonces ya cuando lo empecé a aplicar, ya me di cuenta cómo realmente era. En este caso lo tenía como muy derecha la pierna, y simplemente se mueve el pie arriba abajo. Pero resulta que cuando uno sacude una pierna, cuando uno sacude la pierna, se mueve básicamente desde la rodilla y no desde el pie solamente. Entonces es como que uno flexiona la rodilla y ya se sacude el pie. Ya sacude el pie porque el pie tiene que estar suelto para poder hacer ese movimiento. Pero si yo lo hacía acá, se sentía que la fuerza estaba en el tobillo y en el pie y no en la rodilla. Entonces apliqué pues como este principio un poco y entendí cómo era que funcionaba. Algo más interesante aún era que tenía que entender qué pasaba con el resto del cuerpo, porque si uno sacude la pierna, pues el resto del cuerpo también reacciona. Entonces lo que le apliqué simplemente después fue una acción secundaria pues en el resto del cuerpo, como un pequeño shake que se llama es como un temblor o se sacude, algo así. Entonces se sacude un poquito por la reacción que tiene al sacudirle la pierna. Entonces ya avanzando con esto se puede ver un poquito que muevo un poquito los controles de la cabeza. Bueno, aquí pasando un poco adelante, él va a cambiar de lado también. Entonces en este cambio, bueno, volvamos aquí a la respiración, que tiene que seguir respirando mientras se estaba haciendo esto. Entonces aquí le inflé un poquito el pecho y moví el tema de los hombros para que se sienta pues que está respirando y no se sienta pues que está ahí quieto, estático. Entonces también sigue respirando mientras hace la sacudida de la pierna. Y también sigue pues en el otro, cuando cambia de pierna, le hice también un pequeño in between en el que, como ustedes pueden ver acá, que se agacha un poquito más, en el que pone la pierna derecha y luego levanta la izquierda y cambia la línea de acción, cambia el arco, ¿cierto? Cambia la línea de acción para no perder el balance.
Entonces primero está hacia un lado y luego está hacia el otro lado para no perder el balance y también conservando la silueta. En este caso aplicando también el mismo principio del pie, porque el pie tiene que estar suelto realmente, y el que se mueve pues más es la rodilla y también en la pierna pues desde arriba y no el pie, porque el objetivo pues es como mover el pie sin fuerza, teniéndolo relajado para poder distensionar. Entonces ese era como el objetivo, y tener claro pues la línea de acción y el balance, y que no se nos vaya a caer. En esta parte estuve explorando varios tiempo para poder hacerlo de la mejor manera y que se viera desde cámara pues que funcionara, porque al principio cuando lo chequeaba desde Playblast no funcionaba bien. Entonces esto tuvo como varios momentos de repaso para que funcionara. Y también teniendo en cuenta que como esto es un pequeño shake, ¿cierto? Como sacude un poco. Entonces la parte de arriba del tronco también iba a tener un movimiento. Y en los brazos también. Como pueden ver acá, entonces también le agregué, estaba intentando también agregar un poquito de hombros en esa transición, y que se viera pues lo mejor posible. Por eso también se sacude un poquito ahí. Los moví un poquitico para que se sacudieran también cuando él sacude sus piernas, involucrando también hombros, toda la parte de los brazos, las manos y todo, para que se viera pues mejor, para que funcionara mucho mejor. Como pueden ver aquí está haciendo un pequeño movimiento en los dedos y en las manos para hacer para que acompañaran la pierna. Ya saben que si quieren ir chequeando el resultado de todo este pulido, como iba avanzando, pues ya pueden chequear el resultado final como quedó en el video que está en el canal, en donde ya está pues todo terminado, y ya pueden chequear como ya se iba viendo todo esto cada vez que íbamos agregando. Entonces ahí en el mismo video oficial pueden ir chequeando ya cómo quedaba después de este pulido. Igual esto es necesario pues agregarlo en cada pierna para involucrando todo el cuerpo y que se sintiera que todo estaba conectado, porque si no se ve muy raro, de una parte moviéndose y la otra no. Entonces es importante tener esto también como base, que se involucre todo el cuerpo en algunos movimientos para darle más vida. Ya teniendo muy definida y resuelta la parte de los pies, ya viene la parte de sacudir la parte de arriba, los hombros. Entonces era bien interesante ver cómo los brazos van contrarios al movimiento de los hombros. Es decir, que si el hombro derecho va adelante, pues entonces el brazo va un poquito hacia atrás para poder mantener esa parte, esa energía de que sacude, porque es muy rápido. Entonces es interesante ver esto. Aquí también en un primer pase de pulido también lo pulí. Me parece, en ese momento me gustaba ya cómo se veía,
Pero luego, desde ya viéndolo ya más adelante, cuando iba puliendo ya más adelante, cuando volvía a esa parte, siempre estuve ahí como haciendo nuevo pulido, porque me parecía que estaba muy cortico el movimiento del tronco en la parte de arriba, o muy rápido, o muy lento. Entonces ahí estuve siempre haciendo pues como chequeo, y al final la solución a la que llegué pues me gustó, que en realidad pues después de mover ya llegué a un punto en el que me gustaba ya cómo se veía. Aquí quisiera, si ustedes pueden ver la curva, también es interesante que en las curvas siempre hago pues ese easy in, para que funcione bien. Y ya aquí, luego de la sacudida, entrábamos a la parte de la respiración arriba. Entonces ya entrando ya yendo arriba, es interesante que mi objetivo en este lado, pues cuando ya va arriba, es una exhalación fuerte. Y también chequeando la parte de los pies, él da un pequeñito paso para poder juntar los pies y subir, quedar en punta de pies para lograr un punto más alto y tener una exhalación más profunda. Entonces también era importante acá que las piernas me quedaran totalmente estiradas para sentir ese que va arriba, sin que se viera, porque a veces uno hace este movimiento y pone en punta de pies, pero se ve un poquito la pierna doblada en la rodilla, flexionada en la rodilla, y ahí pierde pues tensión. Entonces es interesante que quede estirada en su totalidad, para poder sentir esa tensión en ese momento. Y desde la cadera, pues desde el root que llamamos, es importante tener ese balance siempre, y que no se fuera a caer el personaje. Entonces por eso este trabajo se hace conjunto entre las piernas y la cadera, para que no se pierda ese equilibrio. Entonces esa era como esta parte, lo que pasaba más ahí. Y también ya aquí así estábamos animando la parte de los ojos y el facial, agregándole un poquito en este momento ya en el que se acude, cómo sería pues su facial, y las fosas nasales, porque aquí cuando entonces cada vez que respira hay que tener en cuenta que hay un movimiento de fosas nasales. Pues entonces aquí yo se lo agregué de manera más sutil, que pueden notar pues en el resultado final, que ahí ya se puede notar que tiene un poquito de animación nasal ahí para cuando respira. También seguía agregándole un poquito de shake, de sacudido en la cabeza, de temblor en la cabeza cuando hacía esto. Y las cejas también pueden adquirir ese movimiento cuando es un movimiento fuerte, como en este caso que era lo que estaba pasando. Aquí era muy interesante ver también la pose de las manos, que era lo que quería pues llegar con una bonita pose arriba, y luego ya distensiona. Y si ustedes pueden ver siempre las curvas que yo pulo, ahí hay varios ejemplos y varios momentos en los que que siempre agrego el easy in, pero en animación cada 2 frames. Entonces es interesante ver esto también, para que cuando la animación en 2 se basa mucho en este tipo de cosas, en las bases, sobre todo, por ejemplo, de un easy in, easy out, que tenga también un overshoot, o que tenga una anticipación. Digamos que uno juega con eso,
cuando está animando pues en 2 y al final pues esas cosas funcionan muy bien porque son básicas, pero cuando las aplicamos funcionan muy bien en este tipo de animación que en realidad es un poco más básica, podría decirse, pero también es compleja en otros aspectos, porque no hay que pulir tanto las curvas, no hay que entrar tanto a hacer constraint y ese tipo de cosas, pero en realidad también necesita más dedicación en cada pose, entonces es un poco de aquello compensarlo con esto otro en este tipo de animación. Y bueno, entonces aquí estamos terminando ya este video, nuestra tercera parte del spline, y seguiremos pues entonces avanzando con nuestro cuarto video ya pronto, y quedamos pues atentos ahí en Animation Life.